Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para hablar de los hebreos, un pueblo que siempre he oído que estaba en la zona entre el Tigris y el Éufrates, de Mesopotamia, la zona de Irán, Irak, los llamaban los sumerios, no sé si eran los sumerios, los acadios le llamaban a Pirus, que eran como parias, pero no con connotaciones negativas, sino porque sencillamente eran gente de desierto, y entonces en el desierto solamente estaban los delincuentes o los pobres, entonces eran gente nómada con rebaños, etcétera. Lo que pasa que ellos no van a tener ejército e imperio, pero van a tener la palabra que les va a hacer pervivir durante milenios. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hebreos. No hay que decir judíos porque son los que viven en Judea, que eso es después. Los hebreos es un pueblo nómada semita que aparece en Asia anterior al siglo XIII a.C. y se asientan en la zona de Palestina, que era el sur de Fenicia, que eran los filisteos, que eran arios. Era una zona que estaba delimitada al oeste por el mar Mediterráneo, al este es un cruce de camino entre Europa, Asia y África. O sea, una zona que era y sigue siendo estratégica, un enclave excepcional. Después al este está el río Jordán y el Mar Muerto, y al norte tiene las montañas del Líbano, y al sur está delimitado por la famosa península del Sinaí. Bueno, ¿qué puedo deciros yo más de los hebreos? Pues que es un territorio menos fértil que Egipto y Mesopotamia, pero presenta como una llanura aptas para el cultivo, por lo que pasa, fue codiciado. Esta zona, yo la primera vez que vi beduinos fue en Yemen, pero después me pasé a Jordania y seguí viendo beduinos, pero después en Egipto también había beduinos. O sea, la gente nómada era y es bastante habitual. No les gusta a los estados, no les dan ni carnet de identidad, porque como fluctúan entre varios sitios, bueno, ellos se asientan en un sitio, en un valle que es codiciado por la gente del desierto porque es fértil. Esa región se llamaba primitivamente Canaán, porque los que habían vivido allí eran sus antiguos pobladores, fueron los cananeos, que luego serían los fenicios, que se habló. En el 1500 a.C. llevan las tribuarias, que son los filisteos, y le denominan a la zona Filistina, que es Palestina. Filisteos son los palestinos, son arios, nombre del cual deriva la palabra Palestina. Posteriormente lo que pasa es que se asientan los hebreos, que es yo que sé, un pueblo singular, pero que no tiene ni estado, ni un ejército poderoso, ni un imperio, pero que ha sorteado avatares a lo largo de la historia y ha sobrevivido hasta la actualidad, que no es poco. Bueno, la sociedad estaba relacionada con su religión íntimamente. El núcleo de la sociedad hebrea es la familia. Esta es absolutamente patriarcal. El padre es la máxima autoridad, o buen semita. Existen también los esclavos, pero que estos se tenían por compra, por ser prisioneros de guerra, etcétera. No se trataba con crueldad. Y en los tiempos nómadas lo que pasa es que vivían en tiendas y no tenían muebles, tenían poco. Pero esto fue una forma de vida original. Ya sabéis que realmente los apirus son los constructores de las pirámides egipcias. Eran gente que además estaba asalariada, no eran esclavos ni nada de esto que nos han contado. Bueno, esta forma de vida lo que pasa es que les facilita su traslado en búsqueda de pasto para sus rebaños, y llegan a zonas que les gustan. Y luego de asentarse en Palestina, pues hicieron casas de piedra. Dejaron ya las tiendas para tiempos peores. Y bueno, casas de piedra que las rodean con un huertecito y conforman lo que son poblados. Después, la forma de gobierno que tienen, cuando se establecen en Palestina, tienen lo que llaman los jueces, que es el siglo XII. Ante todo esto no lo relata la Biblia con perfección, lo que pasa es que también distorsiona lo que quiera. Bueno, los hebreos lo que pasa es que tienen algunos enfrentamientos, yo no sé lo que tengo aquí. Los hebreos tienen algunos enfrentamientos, estoy hablando y de pronto me aparece publicidad, tienen enfrentamientos con los cananeos,
y que se establecen en sus tierras, no por nada. Al establecerse en Palestina, toman las costumbres sedentarias absolutamente y agrícolas. En cuanto, eran buenos artesanos, ¿eh? En cuanto a la organización política, lo que pasa es que continúan divididas en 12 tribus sin confirmar un solo estado, pero su vínculo primordial era la religión. Yo creo que siguen igual. Y cuando eran atacados por enemigos, lo que pasa es que ante un enemigo común eran inteligentes y se unían. Porque era ante la dificultad, que lo hicieron también los griegos, pero sin embargo los fenicios no lo supieron hacer. Las tribus aceptaban como una especie de árbitro, que era un jefe llamado juez, y era, ante esa coyuntura, era un caudillo. Este unía a las tribus bajo su autoridad y tomaba decisiones, y eso también se vio que era eficaz porque los salvaba de situaciones adversas. Entre ellos, pues destacan Gedeón, Sansón, Samuel. Bueno, todo esto yo creo que quien haya leído la Biblia lo sabe. Bueno, hubo una creación de Estado con una serie de reyes. Eso fue como a finales del siglo XI antes de Cristo. Yo creo que todo esto los cristianos, a poco, cuando íbamos a hacer la comunión, nos leía mucho la Biblia. Estas unidades temporales se transforman en una unidad permanente con la creación del reino de Israel. Pues ya tenemos aquí a David, Salomón, etcétera, etcétera. Que el cantar de los cantares, que después va a influir muchísimo en la mística. Tienen una, ¿cómo se dice? Toda la lengua semítica en general tienen una lírica muy buena, pero es que aquí llegamos al cenit, porque además está en la Biblia, Cantar de los Cantares, y luego va a influir, como os he dicho, en los escritores muchísimo en la cultura. Bueno, esto organiza un solo estado, nace lo que es la monarquía. En el plano internacional es una época de grandísimo florecimiento de pequeños reinos independientes. Y bueno, los grandes imperios antiguos han caído porque aquí ha habido un cambio de mapa y todavía no han surgido los crueles asirios que llegarán. Es un buen momento para unirse y derrotar a los filisteos. Pobrecillos, ya empezábamos con los palestinos que se disputan la zona. El primer rey, Saúl, vence a los filisteos y florece el Estado de Israel. Después, su gobierno se acompaña por un consejo de ancianos, que eso es lo que había en la antigüedad, que era también eficaz. Su sucesor es David, que ataca la ciudad cananea de Sión y se apropia de ella, llamándola luego Jerusalén, que es un término amorreo. Posteriormente somete a los filisteos y extiende los demonios de Israel desde el Éufrates hasta los dominios, perdón, hasta el Mar Rojo. Los hebreos lo que pasa es que consideran esta época como el cenit, la más feliz, y además se narra en la Biblia. El hijo de David es Salomón, que alcanza la fama por darle importancia a la justicia, el juicio de Salomón, y por intensificar el comercio. Organiza también una flota en el Mar Rojo y parte de las riquezas lo que pasa es que se aplican a la construcción del templo de Salomón, que nunca se ha encontrado nada, pero se sabe que se eligió, porque entre otras cosas al fenicio el rey Hiram le dejó su arquitecto y su jefe de obra. Y del templo de Yahvé, como he dicho, en Jerusalén. El cisma, aquí llegamos al cisma. De pronto los dos reinos, donde digo Diego. A la muerte de Salomón, como suele ocurrir, lo que pasa es que desencadena una rivalidad entre las partes, entre las tribus, que lo que pasa es que termina en la división del reino en dos reinos. Divide y vencerás. Entonces se separan en dos y son más vulnerables, como les pasó. Son dos estados diferentes. Hay 10 tribus del norte que forman el reino de Israel, que es más vasto y fuerte, con su capital en Samaria. Y después las 2 tribus del sur que forman el reino de Judá con la capital en Jerusalén. Eso seguramente lo habréis oído, yo sí que lo sabía. Como consecuencia de la división hay una decadencia económica, religiosa, etcétera, etcétera. Económica porque ya no tienen el monopolio de las rutas de religión y religiosas porque comienzan a adorar
el Reino del Norte tiene la influencia de los, ¿cómo se llama?, de los fenicios, y entonces se hacen más politeístas y asimilan otras costumbres religiosas como los cananeos fenicios. Como reacción ante esto comienzan a surgir los profetas, repentíos, ya sabéis, en defensa de la doctrina de Jehová. Aquí el integrismo del dogma. Después va a acontecer el exilio, la pérdida de la independencia política, la división y las luchas internas. Lo que pasa es que provocan la debilidad de estos reinos, y esto lo que pasa es que favorece a los pueblos vecinos, que primero los asirios, y después es que los asirios eran tremendos, de crueles, y después que además se lleva mucha gente, los desarraiga, etc. Y después los caldeos invaden a los hebreos, los conquistan y los esclavizan. El retorno a Palestina, la comunidad religiosa, cuando Ciro el Grande destruye el imperio neobabilónico, permite a los hebreos que vuelvan, que retornen a su tierra, Palestina, y los persas les permiten reorganizarse como comunidad religiosa de acuerdo con su política. Pero pese a esto, no vuelven porque temen ser esclavizados y se dispersan por todo el mundo. Sin embargo, quedan unidos por su lengua, su religión y sus costumbres, que son unas. Hay una diáspora. Los romanos lo que pasa es que destruyen Jerusalén y expulsan a los israelíes. Esto es, se disgregan por todo el Mediterráneo y comienza lo que es la diáspora, la dispersión de judíos por el mundo. La historia de los hebreos en Palestina había terminado totalmente, pero la comunidad hebrea sobrevive manteniendo intactas sus costumbres, como se pueden observar sus creencias y costumbres, gracias a su fe y a su alianza con Yahvé. Yo qué sé, ¿qué puedo hablar pues de su economía? Que los hebreos establecen en Palestina, se dedican a la agricultura, a la ganadería, está el cultivo de la vid, del olivo, también tienen legumbres, lentejas, pastoreo de ovejas, bueyes, no sé, cabras, caballos, camellos, y todo eso supone su actividad agrícola. También tened en cuenta que viene una zona muy parecida a la mía, que es desértica. Llueve cuando llueve, si es que llueve. Trabajan también muy bien la cerámica. Ellos confeccionan numerosos tejidos, lana, lino, y lo más importante de su actividad económica es el comercio, of course. Esto se debe a que su lugar de asentamiento, Palestina, es un cruce de camino entre varios continentes, una tierra puente, un lugar de tránsito de mercaderes entre Mesopotamia, Egipto, y entonces eso les viene bien para exportar aceite, vino e importar metales, yo que sé, cobre de Chipre, hierro de, yo que sé, oro de Arabia, plata de Tarsis, Spain, estaño, plomo, marfil y especias. Bueno, en cuanto al arte, pues, ¿qué puedo deciros? Que son de obras literarias, son de lírica. Y aquí ya estamos con la publicidad. Y ellos copilan obras, se organizan durante el periodo de apogeo de la monarquía y por obra del rey poeta David. Bueno, yo creo que destacan los salmos, ¿no? Los proverbios, los cantos nunciales, el cantar de los cantares, yo qué sé, las crónicas, el Génesis, el Éxodo, los jueces, el Pentateuco, la Torá, los reyes y otros libros denominados sapienciales, como el Eclesiastés. A mí el Eclesiastés me gusta mucho. Hay diferentes manos en diferentes épocas de la Biblia que ya os he contado. Ellos son buenos músicos, eran y son, porque valoran muchísimo la música, la emplean en las ceremonias religiosas. Ellos tienen el sofá, el cuerno del sofá, ¿no? Que es un instrumento típico hebreo, el cuerno del macho cabrío, que utilizan para convocar las ceremonias rituales. También utilizan las cítaras, son buenos, muy buenos. Y los panderos, los sistros, los adufes, las flautas, yo qué sé, hay muchos, son buenos músicos, pero ellos no cultivan tanto las pinturas ni las esculturas por temor a caer en la idolatría. Destaca pues la arquitectura y dentro de ella los palacios, yo qué sé, la vivienda de los nobles,
Y ellos hablan, me parece que arameo. En latín se le llama hebreus. Este viene del hebreo ibri y quizás del acadio, que le llaman apirus, a los parias. Es que fueron un pueblo antiguo de Próximo Oriente, que son los ancestros de los israelitas judíos, y según la Biblia y las tradiciones, lo que pasa es que fueron originarios de Mesopotamia, nómadas que vivían en tiendas, como os he dicho, llevando cabra, oreja, asno, etc. Y una crisis económica pudo impulsar a Terah, que es padre de Abraham, a dejar la ciudad para ir a la de Haram, en el Alto Éufrates. De allí lo que pasa es que algunos de ellos emigran hacia Canaán y prometidos por Dios a los descendientes patriarca Abraham en el 1750 a.C. Y entonces hay varias tablillas descubiertas en Mari que certifican frecuentes migraciones por otras regiones. Y bueno, eran nómadas. Y los suyos se asientan en Canaán, en Siquem, que es el actual Nablus. Después está Beersheba y Hebrón. Poco a poco lo que pasa es que se mezclan con los pobladores locales, se mestizan y se convierten en agricultores sedentarios allá en el siglo XII a.C., o sea, hace 3200 años. Y el pueblo de Israel es vecino de otros como los edomitas, moabitas, amonitas e ismaelitas. Es un rasgo distintivo, es su convicción la existencia de un Dios único, el que llaman Yahvé, de acuerdo con el Tanai, que es el pueblo de Israel es el elegido, y todos los de la tierra por Yahvé, al que revela las verdades fundamentales, como la Torá, que es nuestro Pentateuco de los cristianos también. En la Biblia, Israel es el nombre nacional de las personas que se reconocen racialmente como hebreos. En la condición tribal el nombre fue históricamente aplicado a todo el pueblo. La historia, en el Génesis 22, el cambio de nombre de Jacob a Israel es en parte un reflejo del hecho histórico de la unión de las tribus y de su triunfo final sobre los cananeos, pobres cananeos. Como consecuencia, fenicios, como consecuencia, los términos hebreo e israelita suelen describir a las mismas personas, es un sinónimo. Hebreos eran llamados antes de la conquista de la tierra de Canaán e israelitas después. En la actualidad, hebreo se utiliza ocasionalmente para designar a los judíos que utilizan el idioma hebreo, que es porque antes nadie lo hablaba, era una lengua religiosa. La religión dominó todos los aspectos de la cultura hebrea. La prohibición de representar la divinidad lo que hizo fue estimular muchísimo la literatura y sobre todo la poesía, y el resultado fue la Biblia, también denominada Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, que está escrito por los hebreos. Habla de las costumbres, los pensamientos morales, hay varias manos de los israelitas, y luego los cristianos le agregan el Nuevo Testamento con la llegada de Cristo y los orígenes del cristianismo. La primera gran diferencia de la religión del mundo hebreo con los demás del cercano oriente que creen en un solo Dios. Este es justo y bueno, exige a su pueblo el cumplimiento de una moralidad, no tiene forma humana. Esto significa que no puede ser representado. El hombre es inferior a Dios. Dios lo hizo a su imagen y semejanza, inmortal, pero como ha pecado debe ser castigado. Otra diferencia es que Dios actúa con los hombres y no fuera del mundo de los hombres. Esto no significa que no volviera a caer periódicamente en el politeísmo. Esta caída se producía varias veces hasta que alguien como los predicadores los esperaban, ¿no? Los esperanzaban nuevamente. Y bueno, la primera característica de esta religión es el monoteísmo, es creer en un solo Dios. Son las religiones del libro, son las religiones de Abraham, la judía, cristiana y musulmana, provienen del libro. Hay un solo Dios, Yahvé. Yahvé significa soy el que soy, y también recibe otros nombres que se corresponden históricamente con diferentes épocas. Al principio se le llama Elohim, que significa Dios, nombre que es manejado en la etapa politeísta. Adonai fue otra denominación que significa Señor de señores, y el Shaddai, que significa todopoderoso.
para llegar a esta etapa monoteísta, creencia de un solo Dios, pasa primero por una etapa de totemismo, ¿cómo ha pasado el resto de religiones? De adoración a animales, luego la del fetichismo, adoración de objetos materiales y por último la monolatría. La segunda característica de su religión es la que hay una alianza o pacto, fundamentalmente hay tres. En primer lugar, la llamada antigua alianza, que es la realizada entre Yahvé y Abraham, en representación del pueblo. Dios se compromete a brindarles protección y ayuda constante, la tierra prometida, una descendencia muy numerosa, como las harinas del mal y el señorío sobre las demás naciones. El pueblo hebreo, por medio de Abraham, se compromete a la fidelidad y a la aceptación de la voluntad divina. Cada alianza necesita de una demostración de acuerdo y esta es por medio de la sangre. En este caso, el rito es la circuncisión por la cual se sella el pacto. La segunda alianza es la realizada entre Yahvé y Moisés en el monte Sinaí. En esta se ratifica la primera y el sello de dicha alianza es por medio de un cordero. Y la tercera característica de la religión hebrea es la del mesianismo, que consiste en la creencia de la llegada de un Mesías, que ha de llegar en el papel protagónico de Israel sobre los demás pueblos. Para los cristianos el Mesías fue Jesús, para los hebreos no ha llegado todavía. Otra característica de esta religión es la moral. Según la alianza o pacto, Yahvé tiene derechos sobre el hombre porque él creó y por lo tanto determina prohibiciones, limitaciones y marca un camino para que éste alcance la felicidad. Establece los 10 mandamientos que se resumen ¿cómo se llama? En prohibir el politeísmo, no matar, robar, mentir, codiciar los bienes ajenos, etcétera, etcétera. Y ordena la observancia del sábado, el sabbat, honrar a los padres, la idolatría y no nombrar a Dios en vano, juramento falso. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.